Buenas tardes, amigos y amigos. Bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio Globo y Globo TV Honduras en las redes sociales. Ramón Ochoa les saluda esta tarde de martes 25 de enero del año 2022, día donde asumen 298 alcaldes y alcaldesas, una nueva corporación municipal con algunos problemas en algunos municipios específicos. En el caso de Duyure, donde ha sido la única alcaldesa que no ha podido tomar posesión por conflictos que todavía arrastran del proceso electoral. Pero la polémica es en el Congreso Nacional y la pregunta que nos hacemos esta tarde es: ¿cuál de las dos juntas directivas es legal? Y más allá de lo legal, ¿cuál es legítima? ¿Cuál tiene el reconocimiento? ¿Y cuál de ellas tiene y que le dan dicha legitimidad? Y cuando hablo de actores, me refiero lógicamente al pueblo hondureño, a la voz popular, a la aceptación que tenga la población, al reconocimiento internacional. Nosotros en Honduras no podemos negar que somos un país aún dependiente de la injerencia política de Estados Unidos, y ese es el tema de debate que se ha mantenido este día, de cuál va a ser la postura de la Embajada Americana en torno a este tema, cuál va a ser la postura de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, los elementos adicionales del presupuesto, de la publicación en la Gaceta, quién va a tener el presupuesto de estas dos juntas directivas, pero sobre todo, qué va a suceder con el país. Así que es necesario esta tarde hacer un análisis político de lo que se viene para Honduras en los próximos días, inmediatamente. Problema que tiene que estar resuelto a más tardar antes del 27 de enero. Ya pasado mañana toma posesión como nueva presidenta de la República Xiomara Castro de Zelaya, y por supuesto contamos con expertos aquí en esta mesa para poder ahondar en el tema. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Ronald López en los estudios de Radio Globo. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Les comento que minutos antes de ingresar a este estudio recibí información de Tecnimer, la encuestadora Tecnimer, que ha estado dándole seguimiento a las acciones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya en relación a su palabra de honor en el pacto político suscrito con el Partido Salvador de Honduras, ahora apoyando a Luis Redondo para presidente del Congreso Nacional de la República. Según Tecnimer, el 90% de la gente apoya las acciones de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para cumplir su palabra de honor. Tenemos una denuncia previo a entrar el tema sobre esta crisis del Congreso Nacional de la República, su legalidad y legitimidad, y que va a transcurrir de aquí al 27 de enero, cuando ya hay un decreto publicado en el diario oficial La Gaceta, una denuncia contra el Seguro Social. Y es que en el Seguro Social yo no encuentro cuál podría ser la alternativa en el tiempo corto o mediano, porque es histórico el maltrato que tiene el personal del Seguro Social con los derechohabientes, con nosotros pacientes. Don Dimas Chávez, dirigente sindical, quien pues perdió incluso a su hijo. Le escuchamos con esta carta pública sobre la situación del Seguro Social. Buenas tardes y gracias por comunicarse con Cuarto Poder. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Definitivamente quiero darle lectura a una carta. Yo, Dimas Chávez, afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social, obrero y padre de trabajadores afiliados al Seguro Social, por este medio de la presente carta pública hago saber, primero, que los fondos del Seguro Social constituyen el aporte mensual de trabajadores y patronos de acuerdo con los porcentajes establecidos en la ley. En el caso de los trabajadores, su aporte se efectúa en planillas
por parte del patrono mediante deducción de parte de su salario mensual. Segundo, que los fondos administrados por el Seguro Social se prestan los servicios médicos y de jubilación a los trabajadores, por lo que tanto los administradores, el personal médico y todos los trabajadores del Seguro Social son pagados con fondos de los trabajadores y patronos a quienes están obligados a darle el mejor servicio posible con respeto y dignidad. Tercero, durante mucho tiempo he observado que los compañeros afiliados al ISSSTE se les recetan medicamentos por sus médicos consultantes, teniendo que recurrir a las farmacias privadas para comprarlos con sus escasos recursos. De las grandes filas de los trabajadores asegurados para obtener sus exámenes de laboratorio y otros servicios médicos. Sin embargo, por otro lado, los guardias de seguridad abren los portones de las instalaciones a funcionarios públicos que reciben su atención sin hacer fila que corresponde a todos los trabajadores, lo que constituye un acto de discriminación para los trabajadores y favoritismo para los funcionarios públicos. 4. En mi vida y junto a mi familia hemos vivido una tragedia por la inadecuada atención hospitalaria brindada a mi hijo Jorge Luis Chávez Fuentes. Por el personal del ISSSTE denuncio que mi hijo Jorge Luis falleció en el hospital del Seguro Social de La Granja, habiendo ingresado aproximadamente a las 2 a.m. trasladado desde mi casa por el personal del 911 y ya llevaba el reporte que le faltaban plaquetas y sangre. Una vez ingresado al hospital se hizo el pedido al banco de sangre. Sin embargo, a las 3:29 a.m. no le habían proporcionado ni sangre ni plaqueta, por lo que personalmente en esas horas de la madrugada visité y solicité al banco de sangre cumplieran con el pedido, donde se me manifestó que no tenían el pedido, que habían plaquetas, que no habían plaquetas, solo sangre. Les dije que yo podía llevar la sangre y me dijeron que no. Por lo que, atribulado, informé a la emergencia donde se encontraba mi hijo que la sangre estaba lista, manifestándome que irían a traer. A las 4:33 a.m. soy informado por mi hijo que no le habían puesto ni sangre ni plaquetas. A las 5:50 mi hijo volvió a llamarme que no le habían puesto nada. Ante tal descuido, mi hijo falleció sin asistencia entre las 5:50 y 6:25 a.m. que me comunicó se me comunicó que mi hijo había fallecido. Quinto, es una tragedia perder a un hijo en las circunstancias relacionadas. De nada sirve que los médicos atiendan a los afiliados si no les proporcionan los medicamentos e insumos necesarios para salvar sus vidas. Muchas gracias, don Dimas, y lo sentimos mucho por la pérdida de su hijo José Luis y la deficiencia de la salud. Muchas gracias, don Dimas Chávez. Gracias a usted, Carlito, gracias. Oye, muy amable. Es lamentable y no es de hoy. Yo también pasé dos situaciones y una me tocó personalmente hace 40 años. Richard Sablas, que ahora creo es el director del hospital, me quería sacar el hígado, o no sé qué quería hacer con mi hígado porque tenía un defecto, dijo, y era producto de un medicamento que me estaban recetando. Y ese doctor que ahora dirige el hospital, allá en 1982, me pasó esa situación y después pasé también una tribulación bien difícil con mi hija, con una doctora que tenía 20 maestrías
pero si no los peleamos y me la traslada para otro médico, me la deja morir. Solo suero me la recetaba y lo que tenía dañado era un ducto uretal del riñón izquierdo. Terrible. Así de sencillo. Y ya les digo, la doctora era iluminada porque ese día que discutimos iba a hacer una presentación a Colombia. Pero sigamos ya con el tema de hoy, las crisis legislativas que ya va obteniendo cobertura de la nación hondureña, cuando hoy también ya aparecieron los voceros del Partido Nacional y se han instalado 2 legislaturas. Nos acompaña el abogado constitucionalista Oliver Erazo, representante de la sociedad civil. Conocemos la incidencia política de ACJ. ¿Cuál es la visión de este caso que tiene la sociedad civil de lo que está pasando en el Congreso Nacional, si su origen se da en el pacto político de Libre con el Partido Salvador de Honduras y el PCH, o tiene otras connotaciones que quizás nosotros no conocemos? Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder. Bienvenido, abogado Erazo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Nada más una pequeñita aclaración. Soy sociedad civil porque soy ciudadano hondureño, sí, pero no... ¿Ya no está con la ACJ? No, nunca he estado con la ACJ. Ah, disculpe. No se preocupe. Pero la aclaración... Pero es profesor universitario. Soy docente universitario. Porque yo sé que lo entrevistaba en el aeropuerto cuando teníamos esa oportunidad. Como docente universitario, sí, eso sí soy. Bueno, miren, es una situación sumamente atípica, totalmente atípica y sui generis y sobre todo muy penosa, que está poniendo y dejando en la mesa lo que es una lucha voraz por el usufructo del poder. Miren qué interesante, el tema ha trascendido el marco constitucional y el marco legal y tiene su génesis en una división del Partido Libre, en una discrepancia del Partido Libre y que está incidiendo mucho en la conformación y la cohesión y armonía que debería de tener en este momento el Poder Legislativo, que es uno de los poderes más importantes de los 3. Yo considero que es el primer poder del Estado, porque en este reside realmente prácticamente el nombramiento de toda la organización del Estado de Honduras. ¿Qué está pasando? Tenemos enfrentado, y esto es un tema sumamente interesante, que la población hondureña tiene que tomarlo con calma, con buena letra, con una actitud de mucho análisis, dejando al lado la pasión, dejando al lado los embargos emocionales. Estamos frente, fíjate bien, a una junta directiva que enarbola la bandera de una supuesta o de una aparente legalidad formal. Mira lo que te digo, aparente legalidad formal, es decir, que han seguido la forma que la ley les establece o que la ley y la Constitución les ordena. Y digo aparente porque hablamos de legalidad, hablamos de uno de 2 elementos en toda esta discusión del Poder Legislativo. Legalidad. La pregunta es, ¿realmente es legal o aparenta ser legal? Y el problema se agudiza más desde el punto de vista sociopolítico cuando la población hondureña comienza a observar que la junta directiva que argumenta aparente legalidad formal, las personas, los actores que le ayudan a conformar esa aparente legalidad formal son aquellos actores que el pueblo hondureño de una u otra forma rechaza y rechazó en las urnas. Miren qué interesante. Y de repente aparece en la sesión de la junta directiva que preside el diputado Cálix, el presidente Juan Orlando Hernández. Y surgen algunas interrogantes. ¿Qué legalidad formal tendría el ciudadano Juan Orlando Hernández, que está a punto de dejar una presidencia, que la obtuvo de forma
inconstitucional, violentando la Constitución de la República. ¿Es esa la legalidad formal? ¿Es ese el mensaje que respalda y que le da y que legitima a una junta directiva respaldada por el diputado Calix? Y el pueblo y la sociedad y los medios de comunicación y las redes comienzan a informar y comienzan a desarrollar su influencia sobre lo que ellos consideran es suyo. ¿Y qué es aquello que es suyo para el pueblo? Fue la decisión que se dejó plasmada y depositada en las urnas el 27 de noviembre. Entonces ahí tenemos la legalidad y tenemos los actores que han ayudado a conformar la aparente legalidad formal de la Junta Directiva del Congreso Nacional que preside el diputado Calix. Y ante esta respuesta encuentras otro grupo que sesiona en el hemiciclo a puertas abiertas, donde entra el pueblo, donde todo mundo puede ir a cubrir la noticia, porque no es una sesión virtual, porque el pueblo hondureño no lo consideran un caso de fuerza mayor o caso fortuito, sino el originario del poder. Entonces, comienzas a ver un tema de legitimidad. Y ahí vamos, legalidad y legitimidad. Y también encontramos que hay errores, que así como causa de ilegalidad o de motivo de nulidad de la Junta Directiva que preside el diputado Calix, también hay errores que generan nulidades e ilegalidades en la Junta Directiva que preside el diputado Redondo. Pero al ponderar legalidad aparente con legitimidad propia como resultado de un proceso electoral democrático que no se puede señalar y no se puede dudar de los resultados y del volumen de los mismos, entonces viene y se crea una junta directiva por parte de esta fracción disidente de aquello que no le gustó. Conforman la junta directiva, la preside el señor Redondo, y comenzamos a ver que la sociedad y que la institucionalidad del Estado comienza a acuerpar a la junta directiva que preside el señor diputado Redondo. Y encuentras entonces que mandan a hacer una publicación a la Gaceta, mientras la otra junta directiva lo que hace es certificar con el ministro del Interior, Población, Gobernación y Justicia el acta del día 21, mientras la junta directiva del señor Redondo manda a la Gaceta. Pero ¿qué sucede en la institución de la Gaceta? La directora arguye de que ella no autorizó, pero los empleados de la Gaceta, que son el pueblo y que consideran que ellos dieron un mandato y que ese mandato debe de orientarse al tema del señor Redondo, publican. Y ahora el asunto es, las leyes que deroga el Congreso de Calix, ¿quién se las va a publicar? ¿Quién se las va a publicar? Interesante. Mucho menos después del 27, ya cuando la ENAG esté en manos. Y la institucionalidad cada vez se va acercando más. Vamos a otro puntito para el pueblo hondureño. Legalidad bajo legitimidad del poder, en choque. Pero en el hemiciclo legislativo estaban las Fuerzas Armadas y estaba los muchachos de las Fuerzas Armadas con su uniforme elegante haciendo o desarrollando el protocolo de la instalación del Congreso, de esta legislatura. Entonces comienzas a percibir también dentro del núcleo social y de diferentes actores sociales que está dándosele peso a la legitimidad del origen del poder. ¿Y cuál es el origen del poder? Según el artículo 2 de la Constitución de la República. El poder
reside en el soberano. Permítame interrumpirlo allí, abogado, y entendemos muy claro, muy amplio lo que nos está explicando específicamente de lo que es la legitimidad, o llamémosle también aceptación de todos estos actores que usted está mencionando. Legitimidad versus legalidad. Ese es el debate que hemos escuchado específicamente este día. En materia jurídica, ¿hasta dónde es válido ese debate? Legitimidad es sinónimo de justicia. Puede existir un debate entre justicia y legalidad. O sea, yo sé que es un tema muy complejo, incluso ustedes, para los juristas que han estudiado específicamente la ciencia jurídica. ¿Hasta dónde se puede delimitar ese debate entre legitimidad y legalidad? Fíjese que he tratado de que en la argumentación tan compleja que es el derecho político, el derecho constitucional, tratarlo de hacer lo más fácil posible, porque el pueblo hondureño merece de sus académicos respuestas sencillas, claro, sencillas pero claras. Que entienda con facilidad qué es lo que está pasando. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a ver. ¿Cuál de las dos es legal? Pues ninguna de las dos es legal, porque a ambas les hace falta. Hay dos elementos para que esto sea realmente legal. Es que haya legalidad y legitimidad. Si a una de ellas le falta algo, lógicamente están cojas, cualquiera de las dos. Ahora bien, ¿cuál es el camino jurídico para solventar este problema? Está en la ley orgánica. En las disposiciones finales dice claramente, uno de los artículos, se me escapa el número ahorita, creo que es el 58, algo así. Si es, no, más, artículos más, artículos menos. Claro, el contenido, si lo recuerdo, dice que en los casos no previstos en esta ley, como es el caso que estamos tratando, de dos juntas directivas, que esto nunca se había visto, buscamos antecedentes en Centroamérica, no los encontramos, un poquito Sudamérica tampoco lo encontramos, entonces simple y sencillamente le corresponde al Pleno, dice ese artículo, solventar dichas situaciones, y el Pleno son los 128 diputados. Entonces, ¿se vuelvan a reunir? Deben de volverse a reunir. Mira, aquí es sencilla la solución. Y lo advertíamos hace 3 días y creo que el diputado Calix ha entendido bien el mensaje. Siéntense, vuelvan a sesionar y vuelvan a darle curso a las mociones. Y voten todas las mociones que tengan que votar hasta que se elija y no quede un tino de duda de quién realmente es la junta directiva que acumula la votación. Eso es todo. Como es el Congreso de ustedes, derecho constitucional, hasta cargo por cargo lo pueden ir votando, porque eso del paquete a mí no me parece. Claro, es que mire, y esto podría ubicarnos en otro escenario, que sea cualquiera de los dos, ninguno de los dos, una mezcla entre los dos, o una tercería, o un tercero que venga a dar el punto de coherencia, de congruencia y de cohesión al Poder Legislativo en este momento, que lógicamente es tan necesario para el Estado de Honduras, porque esto nos generaría gobernabilidad con la presidenta y lógicamente con ello desarrollo económico, desarrollo empresarial, desarrollo en materia de empleo y todo lo que el pueblo hondureño lógicamente está necesitando. La imagen de la institucionalidad como tal también, que es el Congreso Nacional muy desprestigiado. Claro, sí. Así es. Permítame, abogado Oliver Erazo, ir a una breve pausa. Al regresar también conversamos con don Julio Navarro, sociólogo, analista de la vida nacional, para poder enriquecer este tema tan complejo en estos momentos en nuestro país. Le recordamos a la población que somos cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance. Ubíquenos de manera práctica e infórmese a través de las redes sociales, búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn. Periodismo que genera incidencia en el país. También le recomendamos el Centro de Desintoxicación Alcohólica
Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicios de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Local Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481 9418 3317 5631 2263 9161. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica, Restaurando Vidas. Previo a don Julio Navarro, también hoy se ha referido y ha hablado el presidente de la bancada del Partido Nacional, diputado Tomás Zambrano, refiriéndose al respeto del derecho, el respeto a la independencia de los poderes del Estado. Tenemos ahí el audio, Ronald. Como nacionalistas, les pedimos, el pueblo también a ustedes les dio un voto de confianza para dirigir el Ejecutivo. A nosotros nos dio un voto de confianza para poder construir los consensos que Honduras requiere en el Congreso Nacional. Por amor a Honduras, compañeros de Libre, por amor a su partido, por amor a su presidenta, por amor a nuestra gente, por amor al país, les pedimos que sean garantes de esas libertades, que respeten la vocación democrática que ha vivido Honduras, que tanto señalaron estos últimos años. Respeten la vocación democrática, respeten la institucionalidad del país, que nos ayuden a solidificar nuestra sociedad, que tengamos relaciones de cooperación con respeto, respetemos la soberanía. Y aquí lo que tiene que prevalecer es el diálogo entre todos. Ese diálogo, 12 años, 8 años pidiendo ese diálogo y el respeto a la destitución de magistrados de la Sala Constitucional y la reelección. Se le ha olvidado a Tomás Zambrano. Tenemos a doctor Julio Navarro. Buenas tardes, gracias por atender a la audiencia de Cuarto Poder. Iniciamos con ese respeto que está solicitando el jefe de la bancada del Partido Nacional, diputado Tomás Zambrano. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias, Ramón. Un saludo a sus invitados. Carlos, yo me he vuelto a leer El Otoño del Patriota para poder entender expresiones como las que dice el diputado Zambrano. Porque vea, hay que tener uno demasiado cinismo para reclamar respeto a la institucionalidad que ellos mismos destruyeron en 12 años. Yo creo que las personas que dirigen el Estado, o lo han dirigido como tal, deberían de percibir que la población hondureña no es ingenua. Carlos y Ramón, hay una cosa que debe convencerse hasta el momento todo el mundo en Honduras. La elección de la Junta Directiva que preside Redondo es un hecho consumado. Y hoy el camino es para gobernar. Ya no está en discusión si es legítima, si es legal, qué opciones hay para unirlas, ni nada que se parezca. El poder popular, el apoyo de la población masivamente, Ramón y Carlos, ¿para qué? Para cumplir la palabra. O sea, qué bueno, mire que el pueblo hondureño todavía cree que la palabra debe cumplirse. Y eso es lo que se ha dado. Entonces, hoy no hay otra junta directiva del Congreso más que la que preside el señor Redondo. Incluso yo creo que los otros diputados que están reuniéndose fuera del recinto del Congreso Nacional pueden incurrir en desacato a la autoridad, en desacato a lo que presenta la Constitución, creo yo que en el artículo 191. Entonces, Ramón, estas cosas, Carlos, se han dado un poco, recuerdo 1925, cuando aquellas elecciones llamadas estilo Honduras, el Partido Liberal no acudió a la Constitución del Congreso Nacional, porque el Partido Liberal, dirigido en aquellos tiempos por Carlos Roberto Reina, protestó por todo eso y no llegó al Congreso, pero fueron llamados
todos los diputados suplentes de aquella época, cuando el Congreso tenía 58 diputados, y se constituyó como tal el Congreso. ¿Qué pasó después? Los diputados del Partido Liberal poco a poco se fueron incorporando al Congreso Nacional y dieron por aceptada las nuevas condiciones políticas en que se daban. Hoy estamos en un nuevo paradigma político, donde la presidenta está respondiendo al masivo voto popular que dio para que ella constituyera gobierno, constituyera gobernabilidad y también constituyera gobernanza, que es también parte de la obediencia debida a las leyes y a la autoridad constituida. No hay marcha atrás. La directiva que preside don Redondo es la directiva legítima y eso es un hecho consumado. Julio, tenemos acá en estudio al abogado Oliver Erazo, que él es constitucionalista, y nos gustaría escuchar sus comentarios del carácter jurídico a lo que dice don Julio. Bueno, indiscutibles saludos, licenciado Julio Navarro, un placer saludarlo. Entiendo la opinión de nuestro sociólogo, le entiendo muy bien, y es que tiene asidero en el artículo 2 de la Constitución de la República. El soberano. El soberano. El poder reside en el soberano. Y eso es lo que estamos viendo y lo que minutos antes de la intervención de él explicaba, que ante las dos juntas directivas la institucionalidad está reconociendo y está acompañando a la junta directiva presidida por el diputado Luis Redondo. Y eso es lo que estamos viendo, y a medida pasan las horas y pasen los días, eso es lo que va a ir sucediendo, salvo porque en estas cuestiones políticas a veces son furtivas, es que dé un giro, pero como veo las cuestiones y veo la polarización, veo que esto va tomándose una zona de confort ya ante la junta directiva del diputado Redondo. El tiempo. El tiempo. Quiero agregarle un elemento para que me ayuden y a nuestra audiencia. El presidente de la Corte no compareció a informar a ninguna de las dos juntas directivas, pero se me informa que sí mandó un informe a la junta directiva de Cáliz, y se está ante que alguno de, no, en este caso la de Cáliz, podría recurrir a la instancia de la Sala Constitucional. Mira, lo que sucede es de que esas presencias, hablábamos previo, Sí. de que quienes le ayudaron a conformar la aparente legalidad formal de la junta directiva que preside Cáliz, es precisamente entre más aparecen esos actores, más lo rechaza el poder popular, más lo rechaza la masiva cantidad de ciudadanos que votaron por la presidenta Xiomara. Simple y sencillamente, ¿qué pasa si una de estas facciones va a la Sala de lo Constitucional? No nos engañemos, ya sabemos por quién va a inclinar la balanza a la Sala de lo Constitucional. Entonces eso sería alargar más el problema, porque tendría que salir de la extraterritorialidad a buscar de repente una resolución a la Corte Centroamericana de Justicia. Ya se ha dado un precedente de esos en El Salvador con el tema del nombramiento de 2 plenos del Poder Judicial por la Asamblea Legislativa. No creo que lleguemos hasta allá. No creo que yo coincido con el sociólogo Navarro en el sentido de decir de cómo ha sido el comportamiento sociopolítico en Honduras, que esto es casi un hecho consumado. Les informo otro elemento, Julio. El 23 de enero se creó la página web de este nuevo Congreso Nacional, o la nueva Junta Directiva del Congreso, no, el Congreso es el mismo, disculpen los oyentes, televidentes, de los diputados. El 23 se creó la página. Y me comentan mis compañeros que tienen más visitas que los que tiene 8 años de gobierno de Mauricio Oliva. Ahí estamos hablando de la legitimidad popular, O sea, también. Ahora, no dejemos pasar por alto un elemento importante que menciona el abogado Erazo, y es el tema de la Corte Suprema de Justicia. Un fallo de la Sala Constitucional que podría delimitarse a favor de la Junta Directiva de Jorge Cáliz es obvio, como dice el abogado, y le consulto a don Julio Navarro. Si ocurre esto, ¿no entraríamos a un conflicto
de poderes del Estado, porque así como miramos de rígida a doña Xiomara Castro de Zelaya, puede llegar hasta desconocer esa Corte Suprema de Justicia y decir, ok, el pueblo es el a tomar la Corte. Es correcto. ¿Quién va a obedecer a esa Corte? Más bien será la Corte la que podrá perder legitimidad, o realmente estaríamos entrando en un conflicto serio. Don Julio Navarro. Yo no sé si usted cree que la Corte tiene legitimidad. Ramón, cuando uno ve la cantidad de gente que hay en el Congreso Nacional, va, y con qué orden entra el pueblo, uno casi le parece que es la toma de la Bastilla. ¿Sí? Sí, la correcto. toma de la Bastilla que generó toda la institucionalidad liberal que hoy en día aspiran tener todos los pueblos del mundo. ¿Va? Es muy respetable todo lo que dice el abogado, y esto nos debe dejar como lección que nunca más deberíamos de volver a llegar a estos casos. Porque fíjese, abogado, que el primero que manchó todo este proceso es el ministro de Gobernación cuando llegó al Congreso, que no pasó ni lista, y ahí estaban presentes todos los diputados que habían sido electos, sino que en una trifulca dijo, se acepta la moción, se juramenta, y ahí pasó todo. Y él fue el que crió todas estas condiciones y que hoy afortunadamente ya se resolvieron. Y eso yo creo que debía servirnos de lección, porque mientras nuestros juristas hacen uso de todo su conocimiento y todas sus ideas para crear leyes, siempre hay personas que por el interés del poder irrumpen o desconocen las leyes. Carlos y Ramón, hay una famosa frase, va, que el fusil genera poder y del poder se derivan las leyes, así como la voluntad popular también genera poder y del poder se derivan las nuevas leyes. Yo creo que estamos en una nueva realidad. De acuerdo con el abogado, hay que convocar a diálogo para que volver a resolver los problemas de legitimidad que hay en nuestro país hace más de 12 años y también llegar a acuerdos de país. Debíamos aprovechar de esta crisis que afortunadamente ya se resolvió para pactar políticas públicas que recuperen la imagen de un Estado de Derecho. Cuando dice ya se resolvió, estamos alejando el tema de una tercería, estamos alejando el tema de volver a sesionar. No, ya está resuelto. El presidente del Congreso Nacional es Luis Redondo. Los otros diputados no les queda más que llegar al Congreso, si no vayan a tener una acusación. Y sobre la Corte Suprema de Justicia, me parece a mí que muy buena lectura tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de esta coyuntura, porque también vean lo otro, nadie ha acudido a la Corte Suprema de Justicia, cuando tenemos tradición que en los últimos 12 años es la justicia la que resuelve los problemas políticos. Venimos de una época acostumbrados a judicializar la política, esta vez no lo vemos así, y yo creo que la Corte lo entiende bien, porque el pueblo en las calles puede también poner en precario la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. Solo quería comentarles con eso que decía Julio, tuve la oportunidad de ver una niña vendiendo bisutería al interior del hemiciclo y otra jovencita adolescente en el lobby vendiendo naranjas, y se me ocurrió la idea de que ese 21 de enero debe declararse y darle un nombre en que el pueblo pueda ingresar, así como lo ha estado haciendo, a ver cómo es ese Congreso Nacional, porque también he visto otras personas que van a tomarse fotografías, a tomarse selfies, y así directamente he dicho, andale como es allá adentro. En otros países, en otros países es un atractivo turístico, es un tour turístico que la gente puede entrar a los hemiciclos legislativos. Y acá el Partido Nacional había creado tantas barreras, verjas de acero, cercas. Sí, ya eso es un alcance de la democracia o de la participación, abogado. Bien, indiscutiblemente estamos ante una realidad política, democrática, que va a cambiar muchos paradigmas de los cuales hemos venido, incluso en los que estudiamos en la universidad. Ha cambiado, esto ha cambiado, y el problema es que hay un sector político que es el que está agrupado en ese ladito del Poder Legislativo en este momento, que no quieren aceptar que ellos mismos produjeron este cambio vertiginoso en la forma de ver la política y en la forma de despertar de
el letargo que tenía el pueblo hondureño de aguantar y seguir aguantando y volvía aguantando. Y el pueblo se dio cuenta de que su poder es el poder del voto y que ahora no solo es el poder del voto que produce cambio, sino que a sus representantes le está exigiendo que cumpla su voluntad, no la voluntad que se le antoja a su representante. O sea, lo que antes llamaban al ejército, llamaban a la Policía Nacional para que custodiara, ha visto el pueblo que lo llaman a él para que custodiara el edificio o del Congreso Nacional. La gran lección, ¿sabe cuál es de esto? Que mientras el pueblo no tiene la represión, el pueblo no destruye lo que sabe que es de él. Solo aparece la represión y entonces el pueblo tiene que responder. Entonces aquí queda muy claro que en 12 años no fue el pueblo el que destruía, el que quemaba y el que quebraba. Simple y sencillamente entonces era la inteligencia o la contrainteligencia, porque realmente el pueblo está preocupado por trabajar, por llevar el diario a su casa, no por andar haciendo daño. No le ha metido fuego, no llegó a destruir nada, ha estado sentado, ha estado ahí guardando. Ayer estaba un poco disconforme porque lo estaban sacando como a eso de las 5 de la tarde, pero tenían que asear para poder instalar la legislación de hoy. Julio, le escuchamos sobre esa lección de que antes se llamaba la fuerza pública, policía o ejército a custodiar estos inmuebles del Estado. En esta ocasión dice el pueblo. Este ha sido un pueblo pacífico, Carlos. Este fue el único pueblo que no fue a guerra en la década del 80, que siempre creyó en la institucionalidad, en los acuerdos bipartidistas que se daban. Algunos acuerdos con mucha complicidad sobre cosas contra el pueblo, pero la mayoría de las cosas buscaban crear un ambiente de armonía entre las fuerzas políticas que había. Usted recuerda en el 85 cómo el PINU y la democracia cristiana se sacrificaron en firmar un acuerdo para salvar al Partido Liberal de la división que tenía, que podría crear crisis en el Estado como tal. Esos son los pactos que se llegaron en los momentos de dificultades. A alguien se le ocurre ahora que después de la dictadura, de la cual el pueblo votó en contra de ella, ellos quieren seguir persistiendo con sus prácticas, utilizando la ingenuidad de algunos jóvenes del Partido Libre que creyeron que haciendo alianzas para lograr mayoría iba a hacer eso, no iba a tener una reacción de la población hondureña, al grado tal, Carlos y Ramón, que hoy en día Xiomara es más líder, tiene mayor autoridad, mayor legitimidad que la que tenía hace 72 horas. Ahí quiero que también me ayuden a nuestros oyentes. Es el hecho de que el grupo de Libre todavía se señala a Libre como responsable del conflicto, de la crisis legislativa. No se sentaron ellos como disidentes de la posición oficial de la presidenta y el coordinador nacional a debatir como partido entre los 50 diputados, sino que se fueron aparte, porque allí quedaban en minoría dentro de su partido y se arriesgan a sus adversarios los lleven a sostener. ¿Qué impacto? Porque a los que retornaron hoy los recibieron con aplausos. No sé si así será en el transcurso del tiempo si regresan otros del Partido Libre. Debería de ser así. Debería de ser así. Errar es de humano. Errar es de humano, rectificar es de sabios. Y ellos, aquí no se está jugando un error personal. Aquí nos estamos jugando los destinos de la República, de la nación, del gobierno, de la gobernabilidad y de la gobernanza. O sea, aquí esto se traduce en economía, esto debe de traducirse en progreso económico. Yo lo miro así, porque de nada te sirven instituciones democráticas que te generen pobreza, porque aquí, hacía referencia yo cuando se inventaron ahí darles un título honorífico de vitalicio a un par de diputados. Si aquí lo que ha hecho la clase política, lo que ha hecho es hacer vitalicia la pobreza. Tú naces pobre pagando deuda externa y te mueres pobre. Ese es el único vitalicio que hay aquí. Sí. Adelante, Julio. Yo creo que
que es interesante esto, también lo que decía Carlos, no puede negar que los diputados de una bancada como esta son legítimos representantes de Libre. Son gente que ha luchado en las calles, que han sido gaseados, que fueron reprimidos, que fueron humillados. Eso uno no lo debe discutir. Por eso es posible más rápido lograr un entendimiento. Porque esos son amigos. Usted ve cómo recibieron a los que regresaron. Si eran más de 24 horas, la de Libre y nada. Todo lo que estamos todos los que contamos, era la reacción. Eso también le dice mucho. Son los hombre, que es capaz de perdonar, que es capaz de encontrar acuerdos entre nosotros mismos. Y que eso debemos de buscar hacerlo, porque debemos de borrar todas esas diferencias que se han dado en mucho oportunismo de algún sector de Libre. Porque lo que dice Carlos es cierto. Todo esto no se hubiera dado si no se hubiera aparecido un grupo de diputados libres buscando aprovechar la magnanimidad, pero así la generosidad del Partido Nacional y del grupo de decirles, aquí tienen los votos para que ustedes sean miembros de la Junta Directiva del Congreso. Y digo del Partido Nacional porque han estado unidos. El Partido Liberal no. La facción fuerte de Yanni Rosenthal es la que se unió a esta aventura. Entonces no se puede culpar al Partido Liberal como tal, porque es una facción del partido y no los otros diputados que entendieron que la palabra empeñada de una presidenta que ha sacado 1.715.000 votos debe respetarse y más bien se debe contribuir a que se respete como tal. Claro, y le agrego, don Julio, a un elemento que casi no se ha mencionado, y es la inocencia política que pudiesen haber tenido estos primero 20, después 18, y ahora solo son 11, como 14 de Libertad y Refundación, que apoyaron a Calix. Inocencia pensando que ellos iban a agarrar un posicionamiento más fuerte dentro de su partido, que iban a quedar bien con las bases al poner un presidente de Libertad y Refundación, y quizás no midieron la magnitud de los hechos. Y yo creo que aquellos que se han retractado no han agarrado dinero, porque si usted agarra dinero de las mafias no se puede devolver. Así que hay que tener ese elemento también en cuenta, partiendo de eso. Don Julio, Ramón, yo creo que ellos ignoraron los 12 años. Ustedes creyeron que la gente se había olvidado de los 12 años. Y no, mire, la gente tiene en su mente lo que ha pasado en los 12 años. Imagínense con una ley de secreto, con prestaciones a funcionarios públicos que nunca alguien, pero en el tiempo pensaría, no había nada ley en aquel tiempo, se debieron hacer, con nombrar funcionarios, este gobierno que lo debe nombrar el nuevo gobierno. Mire, todo eso pareciera que son elementos que creó el gobierno para indignar a la gente. Por eso yo creo, mire, me atrevo a decir que esta crisis, como se dijo, más bien ha fortalecido y potenciado el liderazgo del que maneja. Muchas gracias, doctor Julio Navarro, sociólogo y analista del país. Muchas gracias. Yo prefiero mayor estado con Oliver. Saludos, licenciado. Abogado, tocó un concepto que los políticos, los funcionarios y nosotros los ciudadanos poco hablamos: la república. Si eso lo materializamos, si lo queremos hacer físico, ¿qué es la república? Hablamos de la república después de la pausa. Si me permiten, con el permiso también de nuestros televidentes y videntes, porque tenemos un mensaje por parte de Diario Digital El Pulso. Infórmese de manera práctica, porque un grupo de periodistas trabaja de forma permanente para llevar la información veraz a través de las redes sociales. Ubíquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn, periodismo que genera incidencia en el país. También le quiero recomendar el Centro de Desintoxicación Alcohólica, Restaurando Vidas. Le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias, con personal médico, de enfermería y servicios de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación,
de buena calidad, en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfonos 9481-9418, 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Porque los políticos en la actualidad, abogado, si usted ha escuchado los discursos, hablan de otras cosas menos de esas estructuras filosóficas del Estado. Así como tal, bueno, se atreve a decir que cuando lleguen al Congreso desconocen el partido político que lo llevó ahí, a excepción del Partido Nacional. Mire, es interesante porque el político, lo primero que debe hacer suyo es la Constitución de la República. Cuando te define la forma de gobierno republicana y democrática, la República, el Estado, la patria, la nación, todos estos conceptos han tenido un desarrollo en la historia de la humanidad, desde la Revolución Francesa hasta el tiempo. Lo interesante es que si nos miramos, no nos vayamos a Europa, mirémonos en Centroamérica en este momento, en el año 2022. Si usted se da una cruzadita por El Salvador, por Guatemala, por Nicaragua, por Costa Rica, se va a dar cuenta del daño que la clase política le ha hecho a Honduras. Estamos muy, pero muy por detrás de los países hermanos de la Centroamérica soñada de Morazán. Mire, cuando deberíamos de haber potenciado en los 12 años de guerra que tuvo El Salvador, Honduras debería de ser el país líder en Centroamérica. Estamos a la cola. Estamos con un desarrollo humano sumamente atrasado. Estamos con una economía sumamente anémica, con una cadena comercial estancada. ¿Y debido a qué? ¿A los hondureños? No. Los hondureños somos trabajadores, somos luchadores. Hemos tenido 12 años que no nos permiten trabajar. Y cuando nos permiten trabajar con una carga impositiva absurda, que no solo la siente el hondureño emprendedor, los empresarios privados se quejaron, nunca pudo haber un consenso para poder darle dinamismo a la economía y al comercio. Entonces, cuando no piensas en la república, en tu nación, en tu patria, entonces estás pensando únicamente en tus intereses personales, porque tu interés personal te permite desarrollar tu proyecto de vida y el proyecto de vida de tu familia, pero no de la nación, no del elemento población del Estado de Honduras. Y voy a diferir en algo, abogado. Usted tiene razón cuando dice que estamos retrasados en muchos temas específicos, económicos, de avance político, etcétera. Pero yo sí, viendo la coyuntura, y como dice Julio Navarro, que estamos en una nueva realidad, yo creo que el pueblo se ha avanzado en el tema de querer tomar decisiones, de ser parte de la toma de decisiones en este país. Lo estamos viendo en estos momentos. Claro. El pueblo ha avanzado en un nivel de conciencia, lo vimos en la última elección, donde pues abrumadoramente se decidió específicamente por una candidata que el pueblo piensa que es la que va a generar los cambios. Es más, me voy más allá. Mire, nosotros siempre hablamos de la injerencia extranjera, estamos esperando la opinión de Kamala Harris, de John Biden. Será más bien que ellos van a tomar una recomendación para nuestro país en base a esa voz popular, y ya no va a ser Estados Unidos el que dicte las políticas públicas a nuestro país, sino que va a ser el mismo pueblo que haga que la injerencia extranjera más bien se guíe por ello. O sea, y lo que hablábamos también de la Corte Suprema de Justicia, si el pueblo no le da legitimidad a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué vale la Corte Suprema de Creo que Justicia? Estados Unidos más bien aplaude el hecho del despertar del estado de narcolepsia que tenía el pueblo hondureño. Hace 2 años más o menos estamos viendo la intervención de Estados Unidos en el sentido de, bueno, se forma el Triángulo Norte, bueno, y Honduras cuándo va a despertar, y la población cuándo va a reclamar sus derechos, porque nadie puede venir a ordenarnos la casa la tenemos que ordenar nosotros, y es positivo el paso antropológico del despertar de esta primavera del pueblo hondureño. Debemos de sostenerla y debemos de desarrollarla y fomentarla. Debemos de crear una conciencia colectiva ciudadana que permita luchar por nuestros derechos y desarrollarlos. Muchas gracias, abogado. Le agradecemos mucho compartir con nuestra audiencia de Cuarto Poder. Un gusto por la invitación y un gusto estar con ustedes y pues poder participar
y aportar algo al pueblo hondureño. Yo solo quiero finalizar, no sé si tiene más elementos ahí, don Carlos, así de manera puntual. Tiempo. Sí, tenemos aún 4 minutos. Es que dice don Julio Navarro que este ya es un hecho consensuado, que ya este es un hecho dado. Ok, perfecto, ya estamos sobre tiempo. Sí, gracias Honduras, mil disculpas, este es Cuarto Poder, será hasta mañana donde seguiremos ampliando sobre estos temas importantes para nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn